Muy buenos días a todas y a todos. Procedo de inmediato a la presentación porque el tiempo es muy limitado. Perfecto. Lo que vamos a presentar es el resultado de un estudio que se hizo por iniciativa y generosidad del BID, orientado a ver qué es lo que sucede con los planes de desarrollo del ordenamiento territorial en el nivel cantonal, y el objetivo era que los alcaldes y los equipos técnicos tengan herramientas más adecuadas o mejores posibilidades para que esos planes se conviertan en los instrumentos orientados a la mejor calidad de vida de la gente. En el año 21 se hizo un estudio adicional con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con apoyo de GIZ, en donde se habló del cumplimiento de la normativa relacionada con el uso y gestión del suelo. Al final, esos dos proyectos se juntaron un poco y se llegó a establecer decía, el análisis de 50 planes de desarrollo y ordenamiento territorial correspondientes a los periodos 2014-2019 y 2019-2023. Entonces, siendo 50 planes ya es un número representativo de ciudades del nivel intermedio y pequeño, no está ni Quito ni Guayaquil. El proceso que se siguió para efectos de eso es el que consta ahí. Ahí se establecieron con base en esa fuente hallazgos y se extrajeron lecciones. A continuación se propuso un conjunto de recomendaciones que fueron en ese estudio validadas por un grupo de profesionales, tanto de la academia como de los gremios, expertos en planificación territorial y urbana, y con esas observaciones, que están en el rombo que dice de validación, se preparó la versión final. Al momento, esto terminó en el año 24, en junio, al momento se está pensando en hacer una publicación de esto o una difusión del tema. Este rato posiblemente se tenga eso para fines de mayo. ¿Qué hallazgos fueron los que se lograron tener? Uno primero, bien importante, es que ninguno de los planes, o la mayoría de los planes, y quiero hacer una advertencia, no es una visión negativa la que yo quiero transmitir, sino una visión general de lo que se encontró en esos documentos investigados, que son planes de desarrollo que están vigentes y están con ordenanza. Entonces, lo que no se encuentra en general no se sabe cuál es la situación que tienen las personas. La calidad de vida es un desconocido. Inclusive no hay, en muchos de los casos, indicadores de impacto. Entonces, a partir de eso, no se puede saber cómo se puede mejorar la calidad si no se conoce cómo está actualmente. Una segunda cosa es que no se consideran muy fuertemente por parte de los responsables de los GAS, y no quiero acusar a nadie, pero es un poco la realidad. El plan de desarrollo es más un requisito que un instrumento de gestión. Y eso es una cosa que consideramos nosotros que es un poco lastimosa. No se ha instaurado siquiera el concepto del desarrollo orientado al transporte, que era antes, y que ahora es desarrollo orientado a la movilidad sostenible. Entonces, es una carencia que es importante, y ya en el caso de Giovanni Chirchella, no sé si pronuncio bien, él lo dijo claramente. El rato que se pone a trabajar en movilidad, toda la ciudad cambia. La actividad económica, la actividad social, los espacios de encuentro aumentan y mejoran. Por consiguiente, el desarrollo se lo logra a través de un buen plan de movilidad. Con envidia veo que un plan cambió a la ciudad radicalmente en menos de 8 años. No se aplica, no se ha verificado que los planes estén debidamente articulados.
Articulados quiere decir que guarden coherencia las disposiciones del nivel cantonal con las de los vecinos, que es coordinación horizontal, y con las del nivel provincial, para no hablar de regiones que no existen o del plan nacional. No hay ninguna articulación. Lo que existe son coincidencias en temas, en materia temática, pero no en hechos concretos. Y tampoco se ha verificado que los planes que están vigentes, no se olviden que ahora hay 221 municipios, el presidente Alamia lo me corrija, y todos tienen planes de desarrollo y planes de uso y gestión del suelo. Pero la población no los reivindica como propios, y esa es una falla grave. No existe una continuidad, que es otro de los defectos que tenemos. Echa la ley y echa la trampa. El rato que se dice que cada administración tiene que actualizar el plan, lo que hace es cambiar lo que hizo el otro. Entonces, un plan que tiene vigencia de 10 años es cambiado radicalmente en la mayoría de los casos a los 4 años, cuando viene el nuevo alcalde. Y eso es un perjuicio importante, ¿no? En general no se ha aprovechado la fuerza de la participación ciudadana. Es una fortaleza enorme la participación ciudadana bien entendida. Y como dice la norma y las leyes, y ahora hago un paréntesis para decir que las leyes que tenemos para planificación territorial, estratégica y de uso y gestión del suelo son muy buenas. Así lo digo con toda la claridad. Son claras y sencillas, pero a veces no hacemos caso de eso. Y la participación ciudadana se concreta a veces un poco en la participación en el diagnóstico, a consultar qué problemas tienen, y después de eso desaparece casi en la propuesta y no hay en la parte de la gestión del plan. Perdón. Finalmente, los planes proponen, es otro hallazgo, una enorme cantidad de proyectos. Estamos hablando de 300, 400 proyectos de inversión para un municipio que no tiene capacidad en sus presupuestos ni tiene tampoco capacidad a veces de negociación. Entonces hay un desfase entre lo que es la capacidad del municipio, los requerimientos de la población y los proyectos que se proponen. Y finalmente, no hay ninguna clara evidencia de lo que es el modelo de gestión. Todos lo tienen, todos cumplen con las 4 estrategias que dice la norma, pero no está interpretado el modelo de gestión como el mecanismo para concretar los planes. Entonces ahí nos quedamos un poco mal. En definitiva, lo que se establece en los hallazgos es que los planes no tienen la calidad de vida. Hace falta mejorar eso. La segunda es que no están articulados ni son legítimos, y no se asusten de esto de legitimidad, y lo vamos a explicar después, y no se llevan a cabo. Entonces, se hacen los planes y no se los cumplen. Entonces, ¿para qué los planes? A la luz de eso, se han hecho algunas, se han aprendido, se han extraído, más bien dicho, lecciones. Una primera es que parece necesario que se cambien ciertos enfoques en los procesos de planificación. Y lo que se ve ahí, por lo que me permito recomendar con todo el respeto, es que se establezca primero cómo es o cuál es la situación de vida de la gente. Y para eso se implica tener una línea base que hay que construirla, y esa línea base será lo que nos diga cómo están las personas. Todo lo demás es posterior a eso. La segunda cosa es que es necesario que el criterio DOMS, desarrollo orientado a la movilidad sostenible, se imponga y se impregne en los planes. O sea, cambiar un poco la forma de entender la planificación y orientarla a esto. Ya hemos visto en varias ciudades de acá, algunos de los ejemplos de los panelistas anteriores dijeron, cómo cambia la ciudad cuando empieza un poco la movilidad sostenible a ser la que determina cómo organizar la ciudad. Y la segunda, digamos la tercera, hay varias más, ¿no? Pero estoy poniendo las que me parecen más importantes. No hay un concepto claro de lo que es problema. El problema es, a mi entender, la falta de satisfacción que tiene la población que demanda un servicio y que no lo recibe, o lo recibe de mala calidad. Ese es el problema. Y para eso hay causas, y esas causas se sitúan en el mal funcionamiento de los componentes. Los diagnósticos se enfrentan al análisis de los componentes y dejan como en el fondo la calidad de vida de las personas. Entonces se propone cambiar eso. Digo cómo es la gente,
y averiguo cuál es la causa de esa situación. Y hay situaciones, ahí dice un más, que son idóneas o buenas, que hay que consolidar, y algunas negativas o deficitarias que hay que cambiar. Y no las cambian si no se eliminan o no se consolidan las causas que las generan. También parece que es necesario que hayan algunas precisiones sobre lo que es el componente estratégico. El componente estratégico del plan es el plan. El diagnóstico es necesario y el modelo de gestión es la forma de aplicarlo. Pero el componente estratégico tiene algunas falencias o algunas cosas débiles que hay que reforzar. Primero es establecer la visión y los objetivos estratégicos. La visión y los planes son declaraciones líricas, sin ninguna base, en la mayoría de los casos. Siempre estoy refiriéndome en general a lo que predomina. Estamos hablando de 45 o de los 50. No tienen eso, más o menos, ¿no? Para que tengan claro. Entonces, eso tiene que estar claro para mejorar la calidad de vida. Y la visión no se le puede emitir si es que no se sabe la brecha que tenemos entre eso que queremos y lo que tenemos hoy. Como no sabemos lo que hay acá, nos imaginamos cualquier cosa como visión, y es un error. Y los objetivos estratégicos tienen que ser concomitantes con eso. Eso es bien importante de entender. La otra cosa que se puede entender como lecciones aprendidas importantes es que hay que procurar que las metas de los planes se adecúen o se ajusten a los periodos administrativos. Esto es una cosa importante, o sea, si nosotros podemos tener al término de los 4 años unas metas, que es el camino a los objetivos estratégicos, podemos decir estamos avanzando de esta manera. Y la pugna por ser alcalde sería ¿cómo hago yo para cumplir de mejor manera la meta? Y no un conjunto de proyectos que a veces están fuera de foco y no corresponden a lo que se necesita la población. Entonces es obligatorio que la oferta de campaña se cumpla, pero a veces eso es una parte que sale de la imaginación de los candidatos a los alcaldes y que no se compadece con la calidad de vida que vive o las demandas que tiene la población. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con esa LAE significa líneas de acción estratégica y PPs, programas y proyectos, tienen que estar orientados básicamente a eliminar las causas que generan la situación deficitaria o a consolidar aquellas que generan situaciones idóneas. Ahí se tiene la lógica de los proyectos y no son inventos o listados de 400 proyectos que tiene que cumplir el alcalde sin saber por qué. La otra cosa que también es una falla grave, a mi entender, es la falta de articulación. Para poder lograr que los planes sean articulados, no hay que analizar los resultados que alcanzaron. Hay que ver cómo se los formula. Ahí empieza la articulación. En el caso del Ecuador, los consejeros provinciales son los alcaldes cantonales. ¿Qué más pedimos? Entonces tiene que partirse de un acuerdo político que nace de la voluntad política de ellos. El prefecto, los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales rurales son los responsables de todo esto. Y cada uno tiene que tener un rol. La idea es que trabajemos de una manera cediendo lo que serían los requerimientos partidistas a una cuestión que es el requerimiento de la población. Y esa es la voluntad política. Y llegarse a acuerdos en donde haya roles y funciones específicas, o más bien dicho, papeles de los planes que sean acordados previamente. Ahí vamos a encontrar resultados de articulación que son tan beneficiosos y evitar las cosas que ahora ya en la intervención del ingeniero Trujillo me parece se pudo ver. Él dice, yo no voy a hacer solamente dentro de los límites del cantón, lo relaciono con los otros de Quito, eso es lo lógico. Cuando hablamos de eso, yo parto del concepto de ordenamiento y desarrollo de la provincia, y eso me dice a mí, que soy uno de los cantones, cómo debo actuar en ese territorio. No puedo hacer yo mi plan aquí, y el Consejo Provincial otro allá, y el vecino otro acá. Ese es un punto. Entonces, el secreto está en el proceso de formulación. Ahí tienen que haber los acuerdos. Y tiene que haber al final una verificación. ¿Cumplimos? Nos reunimos los alcaldes y el prefecto, oiga, el plan suyo está contra esto. Entonces, eso es un cambio importante que se propone como lección aprendida.
Si bien todos los planes son legales, todos cumplen la ley, no se ha imputado ningún caso en que no lo cumplan, y son muy estrictos inclusive, no sé si me acaba el tiempo, ¿pasó? Tenemos que buscar mucho en los actores claves. Esos tienen que ser legítimos y representativos. Legítimos en cuanto que están legalmente nombrados, y representativos que su voz es la de todo el grupo. En cuanto a los roles y responsabilidades acordados, son importantes que pongamos nosotros con claridad. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Eso implica entonces poner en la fuerza de la participación ciudadana todo el interés. Y a veces es muy difícil que los alcaldes cedan y tienen grupos de actores que los respaldan. Eso es lo que hay que cortar. Los actores tienen que ser representantes de toda la población y no del grupo político partidista. La otra cosa es asegurar la sostenibilidad. Una cosa es que invito yo a la gente a participar en el diagnóstico y me dice sus problemas, o en la propuesta, y me dice lo que piensan. Entonces tomamos decisiones conjuntas entre autoridades y población. Pero el seguimiento del plan dura 10 años. Y aquí hay un conflicto que es bueno ver, y ojalá se puedan encontrar soluciones. ¿Quiénes son o cómo hacemos sostenible la participación de los ciudadanos durante ese tiempo, que es el que dura el plan? Y si no tenemos eso, el plan no es sostenible. Si no hay apoyo de la ciudadanía, no es sostenible. El modelo de gestión debe ser considerado como el instrumento, ahí está puesto entre paréntesis, el único instrumento con el cual el plan puede llevarse a cabo. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que debe contener el plan. Una primera cosa es qué debe hacer, eso es lo obvio. Entonces hay una priorización de proyectos que tienen que hacerse, porque esos son los que se necesitan al mínimo para poder mejorar la calidad de vida. Y después tenemos que ver cómo es, se fue una vez más. El cómo significa, cómo me organizo al interior del GAD para poder cumplir el plan. ¿Qué es lo que se hace en los planes? Si es que es un proyecto de puentes, es la Dirección de Obras Públicas. Si es que es una cuestión de vías, entonces a la Dirección de Movilidad. Y si es que es una cuestión de emprendimientos, a la Dirección. Pero todos son responsables de algo y nadie es responsable del todo. Y ese es el cambio que hay que hacer, y eso es lo que tiene que tener. El rato que sale el plan, el municipio tiene que tener claro cuál es la unidad responsable a la que se le puede achacar en caso de que no se cumpla, o felicitar en caso de que se lo haga. No es tarea de una sola persona, es tarea institucional. La segunda es ver cómo se financia. Es difícil eso, pero hay muchos mecanismos, ahora lo han dicho. Hay mucho interés, por ejemplo, en financiar proyectos de movilidad sostenible de varias entidades internacionales, también el Banco del Estado, lo que entiendo, y hay otros elementos. Hay formas de conseguir eso, hay las concesiones. Entonces hace falta que el modelo le diga al alcalde cuáles son las opciones que tiene para poder hacer eso. Y finalmente tenemos que verificar los resultados. Y esto es una de las graves fallas que hay. No seguimos el avance del plan. No sabemos qué resultados estamos logrando. Esto es lo que tendríamos nosotros que hacer. Entonces, esas son las lecciones aprendidas, y de ahí, a partir de eso, se formulan las recomendaciones. No les voy a cansar mucho, pero esta es la parte un poco central. Con los hallazgos y lecciones, ¿no es cierto? Y en el marco de lo que ustedes ya mencionaron acá en varias oportunidades, de unos ejes transversales, que no podemos evadirlos: lucha contra el cambio climático, igualdad o equidad, todo lo que implica... Me pone nervioso, todavía tengo 4 minutos. Todo lo que significa la participación e inclusive el control del riesgo, todo eso está metido dentro del paquete, y tenemos nosotros entonces, o más bien dicho, estamos proponiendo mejorar la calidad de los planes. La segunda es lograr la debida articulación y legitimidad, y la tercera es viabilizar las posibilidades de concreción. Son tres, esas son las recomendaciones que se está proponiendo. Hay un primer grupo que está orientado entonces a mejorar la calidad de los planes, y se han preparado recomendaciones, 5 recomendaciones para mejorar la calidad del diagnóstico, que se empieza básicamente con la inserción de lo que es la calidad de vida y la causalidad, que se encuentra siempre en los componentes. Ahora se empieza el análisis de los componentes y se olvida un poco lo que está arriba. Se propone ese cambio.
La cuestión integral, la visión integral del plan, ¿no es cierto?, que no puede estar exenta de lo que es la proyección de la movilidad sostenible y la calidad del modelo territorial. El diagnóstico tiene que decir, no es la calidad, sino la capacidad. El modelo territorial actual que hay en este cantón, ¿es capaz de viabilizar el desarrollo o no? Esa es la pregunta clave. Lo que hacen los planes es poner una cantidad de capas de usos de formas de suelo, pero no establecen eso que es lo central. Este modelo actual que tenemos aquí, ¿es el que realmente nos permite el desarrollo o no? Porque eso dice la Constitución. Buscar el desarrollo sostenible y el correspondiente ordenamiento del territorio. Entonces, el modelo territorial es fundamental para que el desarrollo tenga lugar. Eso es bien importante de entenderlo y no lo hace. Entonces, estas recomendaciones están orientadas a eso. Se hacen también recomendaciones para la propuesta, unas 6 recomendaciones claves que tienen que ver con todo lo que significa la nueva forma, más que nueva forma, apoyos o visiones que nos permitan que el componente estratégico sea efectivo y no sea una declaración. El componente es la guía de los programas y proyectos. El componente estratégico es a dónde va, con qué va y para qué va. Entonces hay la visión, los objetivos estratégicos, existen las políticas, las estrategias y hay recomendaciones para que eso pueda tener la mayor efectividad y la mayor eficiencia. También está todo lo que significa la línea de programas y proyectos, ya los dije. Hay recomendaciones para identificar, para priorizar primero, o identificar, priorizar y desarrollar proyectos que tengan la lógica, que sean necesarios y que sean financieramente posibles. Eso es una cosa que también se recomienda. También todo lo que es el nuevo modelo territorial. Hay cosas interesantes. Antes estaba poniendo las categorías de ordenamiento territorial y decían es el modelo, eso no es un modelo. El modelo implica cómo funciona el territorio y eso implica que los modelos tienen que ver con lo que es la infraestructura, con lo que es la comunicación y con lo que es la movilidad, cómo se mueven las personas y los bienes dentro del territorio para alcanzar el desarrollo. Eso es un cambio importante de los modelos que no hemos visto salvo en dos planes, uno de ellos bastante bueno y muy simple y muy claro. Los modelos tienen que ser entendidos no solamente por los expertos que leen planos del GIS, tiene que ser entendido por la señora que está en la tienda. Ella tiene que saber cómo funciona el territorio y qué rol tiene. Entonces hay un cambio en el concepto y hay un cambio en la expresión que hay que tomar en cuenta. Y la última parte del mejoramiento de la calidad está orientada a lo que ya vimos, que es el modelo de gestión. Cómo estamos recomendando cosas que permitan que el modelo de gestión logre la conversión del plan. En la segunda parte, que es para mejorar la articulación y la legitimidad, se hacen 2 recomendaciones. La una con criterios sobre lo que es la articulación, algo de eso logré expresarles hace un rato, y la otra es el método con el cual se tiene que hacer la articulación. Y hay inclusive tiempos, cronogramas propuestos que no se los puede poner desde el punto de vista de un consultor hacia el resto de municipios, pero se les hace o se puede pensar que si se organiza así la planificación, podríamos tener mejores resultados. Y la segunda parte de esto es lo que tiene que ver cómo incorporamos efectivamente recomendaciones a la población en los procesos, primero de comunicación, de decisión y de cogestión, que es una de las cosas que se olvidan. La comunidad puede ser una excelente cogestionadora del plan, entonces se está proponiendo esas 2 cosas. Finalmente tenemos todo lo que es el modelo de gestión, es decir, cómo tenemos que organizar las sugerencias para que los orgánicos municipales puedan incorporarse, cómo vamos a financiar y cómo vamos a hacer el seguimiento. Y sobre esto hay una cosa que es muy interesante porque hay rutinas o monitoreo, evaluación y retroalimentación, tanto de lo que es el cumplimiento, como lo que son los resultados y sobre todo y al final, cómo son los impactos. Eso es básicamente, estas recomendaciones constan en 19 matrices en tamaño A3, o sea, el doble de una A4. Ahí están, para cada una de las recomendaciones entran todas ahí. Entonces, tenemos el tema principal, que puede ser mejoramiento de la calidad de los planes, los temas específicos,
el hallazgo y las reacciones que corresponden a ese, los conceptos de sustento que podían tener y la metodología y procedimientos técnicos que pueden aplicar para lograr eso. Y al final, una que es bien importante, que son los consejos a los alcaldes. Hay muchos alcaldes que no son profesionales y pueden ser perfectamente alcaldes, no tienen ninguna necesidad de tener un título, pero tienen que entender un poco, con un lenguaje más accesible, cuáles son las cosas que ellos tienen que cuidar en el momento que reciben un plan. Entonces, esa es la estructura de estas matrices. ¿Qué pasó? No sé si podemos ver. Ahí está. Este es un ejemplo de matriz. Eso es una hoja tamaño A3. Arriba están los títulos y a la que pertenece, los hallazgos y las lecciones aprendidas, los conceptos a la derecha y acá abajo el método y acá los consejos a los alcaldes. Eso es para cada una de las recomendaciones. Hay previamente un gran sustento conceptual de por qué y cómo hacer esto, pero en la práctica estos 19 las pueden tener bajo su cartera y poder tener una cosa. Algo pasa con él. Ven que acabo. Si me ayudan. Ahí está. Las consideraciones finales. No se debe creer que porque estas matrices están puestas así en una hojita, ya la planificación está resuelta y es fácil. No es así. Es importante entender que tiene que haber una planificación, lo que están es buscándose opciones para una planificación más efectiva, pero tiene que haber un conocimiento tanto del alcalde como de los técnicos, de técnicas o procedimientos de esto. Pero estas recomendaciones buscan facilitar un poco la tarea de entender y comprender un plan y sobre todo de aplicarlo. La segunda es que estas recomendaciones obviamente no buscan ningún tipo de convertirse en normativa, ¿no? Son opciones que se ponen a consideración de los alcaldes. Se ha probado algunas de ellas en 2 ejercicios que tuve la oportunidad de participar y funcionan. No se puede asegurar que en todos los casos sea, pero funcionan y ya se han aplicado y podrían ser recomendables. Hasta ahí llega el tema. Y finalmente, si es que alguna de estas cosas se puede poner, esto está siempre sujeto a la retroalimentación, al cambio, al mejoramiento, que vengan de los que las usan. Pero creamos un poco un cierto sentido de ayuda mutua, aunque no sea oficial, que podría ser útil. Si es que alguna cosa se logra con eso, con este estudio sería y habría tenido una buena utilidad. Hasta ahí, les agradezco mucho la atención. Entiendo que hay que salir a comer algo. Así que...